En este video vamos a ver cómo realizar los balances de calor, que es un tipo de balance de energía para lo que sería un bioreactor. Ahora bien, para ver un ejemplo de cómo se da el balance de calor dentro de un bioreactor, lo que vamos a hacer es proponer el siguiente ejemplo. Digamos que yo tengo un microorganismo y que lo quiero cultivar dentro de un bioreactor. Tengo el inconveniente de que ese microorganismo tiene su óptimo crecimiento a 28 grados centígrados y que este microorganismo obtiene energía para sus funciones metabólicas a través de lo que es la fermentación. De ahí entonces observo que cuando cultivo mi microorganismo dentro de un bioreactor, al estar realizándose la fermentación dentro de mi bioreactor, veo un incremento de la temperatura, lo cual está afectando al óptimo crecimiento de mi microorganismo. De ahí entonces me interesa utilizar ahora un bioreactor que tenga un sistema de refrigeración. En este caso podría yo considerar un bioreactor el cual debe tener un enfriamiento por medio de una chaqueta de placas. Ahora bien, todos los problemas de balance de calor de diferentes cosas van a tener diferentes propiedades y diferentes características que van a afectar a cómo se propone el problema. En este caso, yo estoy proponiendo estas características, pueden cambiar como les menciono. Digamos, por ejemplo, que yo tengo un bioreactor y en vez de querer cultivar un organismo fermentador, me interesa cultivar, por ejemplo, microalgas. En ese caso, cuando yo quiero cultivar microalgas, yo tengo que replantear completamente mi problema, porque en ese caso yo tengo que irradiar o iluminar, en este caso, el bioreactor, para que los microorganismos, en este caso las microalgas, puedan realizar la fotosíntesis. Y ese simple hecho me va a indicar que voy a tener que agregar lo que es la transferencia de calor por radiación dentro del balance de calor que sería para el bioreactor que estoy utilizando para cultivar microalgas. Igual, diferentes características van a cambiar y diferentes características me van a interesar a mí. Es posible, por ejemplo, que yo tenga el sistema de agitación interno y que la misma agitación esté generando una fricción y que por lo tanto esa fricción también genere calor. Puede ser que yo lo considere importante, puede ser que yo lo considere especial. Todo depende de las características del sistema y de la información que yo quiero obtener. En este caso vamos a proponer un ejemplo relativamente sencillo. Tenemos el balance de calor de un bioreactor. Me interesa, uno, que la temperatura interna, es decir, la temperatura del medio de cultivo, sea mayor que la temperatura del refrigerante, es decir, tengo agua, por decirlo de una manera, tengo agua fluyendo por lo que sería la chaqueta de refrigeración. Esta agua está a una temperatura menor de lo que sería la temperatura del medio de cultivo. Es un sistema parcialmente adiabático porque una vez que lo delimito, puedo considerar que no hay entradas y salidas de energía. Sin embargo, las entradas y salidas de energía en este caso van a ser a través de lo que es el intercambiador de calor, es decir, la chaqueta de refrigeración, y puede ser que yo tenga pérdida de calor por el flujo de aire. Sin embargo, las otras características de transferencia de calor las estoy despreciando. Es posible que no tenga pérdida de calor a través de las tuberías, etcétera, etcétera, o inclusive por el mismo agitador. También voy a considerar que ese es un sistema que tiene agitación interna, eso también afecta. Como les menciono, podemos considerar otros mecanismos de agitación. Sin aireación forzada, podemos tener bioreactores los cuales tienen aireación forzada. Puedo tener aquí una entrada, puedo tener un sistema en el cual está burbujeando continuamente aire dentro de lo que sería el medio de cultivo. En otros modelos, como les menciono, eso debe de considerarse dentro del balance de energías y dentro del balance de calor. Es posible que el burbujeo continuamente esté una de dos, o refrigerando o puede estar calentando mi medio de cultivo, dependiendo de la temperatura del aire o del gas que estoy utilizando para burbujear mi medio de cultivo. Otro detalle muy importante es que vamos a considerar el crecimiento de cultivo constante. Esto quiere decir de que puede ser que yo tenga un cultivo en diferentes fases de crecimiento. Recordemos que yo puedo tener una fase de adaptación, un crecimiento exponencial, luego una fase de crecimiento estable y luego una de declinamiento. Básicamente la idea es que cuando yo quiero obtener biomasa siempre trato de obtener el crecimiento de un cultivo en
su fase exponencial, en su crecimiento más acelerado. Hay otro tipo de cultivos en los que me interesa obtener metabolitos secundarios. Para eso obtengo la fase estacionaria, selecciono la fase estacionaria. Esto porque muchos microorganismos empiezan a producir metabolitos secundarios cuando ya su población se ha establecido. Todo depende de para qué quiero realizar el cultivo. Ahora bien, la velocidad de crecimiento nos va a afectar, porque esto va a generar el calor que va a estar interno dentro de lo que es el medio de cultivo. Conforme está creciendo una población de microorganismos, se van a estar realizando funciones metabólicas y eso va a estar desprendiendo calor. Entre menos microorganismos tenga, va a ser menor la cantidad de calor que estoy generando. Conforme tenga un mayor cultivo o tenga una mayor actividad metabólica, se va a incrementar el calor del medio de cultivo. De ahí entonces vamos a considerar todos estos factores para lo que sería nuestro pequeño modelo. Una vez que ya hemos definido lo que nos interesa conocer de lo que es el bioreactor, el siguiente paso es ver cuáles son los procesos de transferencia de calor que van a estar influenciando en mi modelo. En este caso debemos recordar que hay tres mecanismos o tres formas de transferencia de calor. Tenemos lo que es por radiación, tenemos por conducción y tenemos por convección. Recordemos que la radiación es cuando yo transfiero energía a través de ondas electromagnéticas. En este caso sería, en el caso cuando queremos cultivar microalgas, sería a través de la luz. En el caso de la conducción, recordemos que es la transferencia de calor cuando tenemos dos objetos a diferente temperatura, pero que están en contacto directo. En el caso de la convección tenemos un proceso en el cual tenemos la transferencia de calor a partir de la pared de un objeto con un fluido que se está deslizando sobre esa pared. En nuestro modelo vemos que no vamos a utilizar radiación, por lo tanto esta la descartamos. Tenemos conducción, sí tenemos conducción. Esta se va en la pared de lo que sería el bioreactor. Tenemos convección, sí tenemos convección. Y tenemos, en este caso, dos lugares donde se está dando la convección. Uno va a ser cuando tenemos un fluido y ese va a estar en el fluido refrigerante, el que está dentro de la chaqueta de refrigeración, vamos, el agua. Y el otro proceso de convección o de transferencia de calor por convección se va a dar en el medio de cultivo, porque se está moviendo, se está agitando. Entonces aquí vamos a tener internamente otro proceso de convección, de transferencia de calor por convección. De ahí entonces observamos que tenemos dos procesos de transferencia de calor que van a afectar a nuestro modelo, conducción y convección, con los cuales vamos a empezar a trabajar para poder realizar lo que es el balance de calor. Ahora que ya sabemos cuáles son los procesos de transferencia de calor que van a tener más importancia dentro de mi bioreactor, vamos a definir las fórmulas que vamos a utilizar. En el caso de la conducción podemos definir la transferencia de calor como Q igual a menos K por el área por lo que sería la temperatura de la superficie 2 menos la temperatura de la superficie 1, todo esto entre la distancia que existe entre las dos superficies, la longitud que existe entre las dos superficies. En el caso de la convección tenemos que la transferencia de calor va a ser igual al área, por lo que sería por H, por lo que sería la temperatura en la superficie menos la temperatura hacia el infinito. En este caso A sería la conductividad térmica del material y H es el coeficiente de convección. Ahora que ya hemos definido que dentro del balance de energía lo que realmente nos interesa es un balance de calor, debido a que dentro de nuestro bioreactor lo que realmente nos importa es regular la temperatura, podemos empezar a definir lo que es una ecuación para realizar el balance de calor. Tenemos entonces que dentro de nuestro bioreactor se va a estar generando calor, esto debido a las funciones metabólicas que está realizando el microorganismo durante su crecimiento celular. Tenemos también que tenemos un proceso de intercambio de calor a través de lo que sería la chaqueta de enfriamiento.
Podríamos también considerar que como tenemos un bioreactor, se está calentando el medio, parte de este medio se va a ir evaporando, por lo tanto vamos a considerar el calor de evaporación. Y al final de cuentas vamos a considerar también el flujo de aire que tenemos en la superficie. Vamos a considerar que también esa parte nos va a eliminar calor dentro del sistema. De ahí entonces vamos a considerar la siguiente ecuación. Tenemos entonces que el calor acumulado, el calor que está dentro de mi bioreactor, va a ser igual al calor que se genera por el metabolismo del microorganismo, vamos a definirlo como Qmet, menos el calor que estamos perdiendo, el calor que estamos transfiriendo a través de lo que sea la chaqueta de enfriamiento. Entonces le ponemos EXC, el calor de intercambio, podríamos decirlo, menos, como les estaba mencionando, el calor que estamos perdiendo por procesos de evaporación del medio. Pues vamos a ponerlo como Q evaporación, menos el calor sensible del aire que tenemos en el flujo de aire. De ahí entonces ya tenemos una ecuación para empezar a realizar lo que es el balance de calor para mi bioreactor. El siguiente paso entonces sería empezar a averiguar cómo podemos calcular cada uno de estos valores. Nuevamente, colocando la ecuación un poco más grande para que se vea, tenemos entonces que el calor acumulado va a ser igual al calor que estamos produciendo por el metabolismo de las funciones metabólicas del microorganismo, menos el calor intercambiado, menos el calor de evaporación, menos el calor sensible de las corrientes de aire. De ahí entonces tenemos la ecuación y el siguiente paso es empezar a describir cada una de las ecuaciones. Aquí solamente las pongo en grande para que se puedan apreciar en la pantalla. Ahora bien, la pregunta es cómo calculamos el calor de metabolismo. El calor de metabolismo va a ser algo que tenemos que obtener por medio de experimentación, y el detalle es que este valor va a ser específico para cada microorganismo. El calor específico que yo voy a tener para una bacteria va a ser distinto que voy a obtener para una levadura que voy a obtener para un hongo. E inclusive van a cambiar de las condiciones de cultivo. Si yo alimento mi cultivo ya sea con una fuente de carbono basada en glucosa, en sacarosa o por ejemplo en glicerol, va a depender de esas características. Sin embargo, tenemos trabajos previos que nos dicen cuáles son los valores de Qmet. Por ejemplo, tenemos una simplificación que sería la realizada por Corey y Wang en 1968. Ellos empezaron a realizar cultivos de diferentes microorganismos y empezaron a medir lo que era el calor de metabolismo. Encontraron una manera indirecta de lo que sería una forma de medir este valor. Y ellos encontraron que en general, en el caso de las reacciones, de los cultivos aerobios, se podía generar 0.11 más menos 0.1 kilocalorías por cada milimol de oxígeno consumido en un cultivo. Este experimento lo hicieron con diferentes bacterias y en este caso se utilizó para E. coli. Recordemos que E. coli es un organismo anaerobio facultativo, puede crecer tanto con oxígeno como sin oxígeno. El mismo experimento lo hicieron con E. coli, pero ahora en este caso viendo una fermentación. En este caso tendríamos más o menos un valor parecido, tenemos un valor de 0.11 más o menos 0.2 kilocalorías que se generaban de calor en el cultivo por cada milimol de CO2 que se producía. De estas dos relaciones ya se puede más o menos construir una ecuación para obtener lo que sería el calor de metabolismo.
Una forma muy general, como les menciono, esto sería una sobresimplificación sobre un organismo muy básico que sería E. coli. Sin embargo, en general lo recomendable es calcular este valor para cada microorganismo en específico cuando se está realizando un cultivo. Sin embargo, bueno, esta relación que encontramos estos investigadores nos puede sacar de muchos apuros. Y básicamente tendríamos entonces la siguiente ecuación. Tendríamos que Qmet va a ser igual a 0.1 por la concentración milimolar, ya sea de la producción de oxígeno o en este caso del consumo de oxígeno o en este caso de la producción de dióxido de carbono. Ahora bien, el calor de metabolismo también puede ser calculado a través de la fórmula propuesta por Arones y Limote en el 2003. En este trabajo ellos estudiaron el calor metabólico para una levadura piquia. En este caso ellos consideraron que el calor metabólico podría ser calculado a partir de lo que sería una multiplicación entre el rendimiento de la biomasa con el sustrato por lo que sería la diferencia que existe entre la variación en entalpía por combustión del sustrato y la variación en entalpía por combustión de la biomasa. A través de esta ecuación, los autores llegan al siguiente resultado. Ellos reportan que se puede producir 37.700 kilocalorías en un volumen de 3.000 litros de cultivo después de 100 horas de fermentación. Lo que se traduce que se puede producir 0.58 kilocalorías por cada gramo de biomasa que se genera. En este caso para la levadura Pichia pastoris. Para calcular el calor de evaporación tenemos que este va a ser igual al flujo de aire seco por el calor latente de evaporación por el diferencial que tenemos de la cantidad de agua de nuestro medio de cultivo. Recordemos que tenemos un medio de cultivo el cual preparamos utilizando como solvente agua. Conforme se va a ir evaporando nuestro medio de cultivo, la cantidad de agua va a ir disminuyendo. De ahí entonces, a partir de esta ecuación podemos calcular el calor de evaporación, el calor que estamos perdiendo en nuestro fermentador por culpa de la evaporación. En el caso de la ganancia del calor sensible, esta la vamos a obtener por medio de la ecuación que propone Partner en 2001 en su libro. Él nos menciona que el calor sensible puede ser calculado a partir de esta ecuación, donde tenemos la siguiente relación: 0.24 más 0.45 de H, que sería la humedad absoluta del aire, por la temperatura más lo que sería el calor latente de evaporación del agua por nuevamente la humedad absoluta del aire. Para calcular lo que sería en este caso el calor de cambio, debemos recordar que ya habíamos definido que en nuestro bioreactor teníamos dos procesos importantes de transferencia de calor. Teníamos que se daba un proceso de conducción de calor, y se daban también otros dos procesos de convección de calor. Uno, dos. Ahora, ¿dónde están estos procesos? Si yo magnifico, por ejemplo, la superficie de la pared, por ejemplo, selecciono este pedacito y luego lo magnifico, me voy a dar cuenta de que yo voy a tener lo que es la pared del fermentador. El material con el cual tengo mi fermentador puede ser construido ya sea de vidrio, de aluminio o de cualquier otro material. En este caso me doy cuenta de que de este lado tengo lo que sería el medio de cultivo. Y del otro lado de la pared voy a tener lo que es el refrigerante. Ahora bien, en este caso se está dando tres procesos. Vamos, ya habíamos definido que de este lado estoy teniendo lo que es un proceso de convección de calor. O sea,
tengo el fluido, el cual está siendo agitado y por lo tanto se está moviendo. Entonces la transferencia de calor aquí se está dando por convección. En el inter o en la pared que yo tengo, que es la pared de mi bioreactor, tengo un proceso de conducción de calor. Entonces aquí en el inter tengo conducción. Y del otro lado de la pared, donde está el refrigerante, tengo otro proceso de convección de calor. Tengo otro proceso de convección de calor. De ahí entonces yo tengo que encontrar una forma de que los tres procesos de transferencia de calor puedan ser calculados. La forma de calcular esto es verlo de la siguiente manera. Tengo mi medio, tengo mi pared, tengo mi refrigerante. Ok. Tengo lo que sería la ecuación de convección para transferencia de calor, en este caso del medio. Teníamos que la transferencia de calor por convección era Q es igual al área por lo que sería el coeficiente de convección, por lo que sería la temperatura de la superficie, a lo que sería a la temperatura del infinito, una cosa así. Del otro lado tenemos que tener el mismo detalle. El coeficiente, la transferencia de calor por medio de convección va a ser igual a Q, va a ser igual al área por el coeficiente de convección, por la temperatura de la superficie, para el infinito. Y en el caso de la pared, teníamos que era un proceso de conducción de calor. De ahí teníamos que en el caso de la pared, la transferencia de calor iba a ser Q igual a menos K por el área, por lo que sería la temperatura de la superficie 1 menos la temperatura de la superficie 2, todo esto sobre la distancia de las dos superficies. Hasta ahí estamos bien. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Debemos de considerar que el calor está fluyendo. Entonces vamos a considerar que el calor está fluyendo y vamos a indicar la dirección hacia donde está fluyendo. Primero, tenemos que la temperatura en el interior, ya habíamos definido que la temperatura en el interior era mayor que la temperatura en el exterior. De ahí entonces entendemos que el calor está fluyendo desde donde está más caliente hacia el cuerpo más frío, en este caso el refrigerante. De ahí entonces organizamos estos dos términos que están aquí. Tenemos entonces que el calor va desde el infinito hasta la temperatura de la superficie de esta pared. Y en el otro lado tenemos que la temperatura fluye desde la pared hacia el infinito. Vamos, la idea es, está más caliente acá y se está yendo el calor hacia el cuerpo que está más frío, en este caso el refrigerante. Por eso tengo la temperatura infinita, bueno, lo más caliente hacia lo que sería lo menos caliente, en este caso la superficie de la pared, lo menos caliente, la otra cara de la pared, hacia lo menos caliente, que sería hasta el infinito del otro lado. De ahí entonces ya podemos reacomodar estas ecuaciones de esta manera. Para resolver el problema de cómo se da la transferencia de calor del medio de cultivo hacia el refrigerante, pasando por tres procesos de transferencia de calor, se hace la analogía de qué es lo que sucede con el flujo de electrones dentro de un circuito. La idea es que si yo tengo un flujo de electrones en un circuito eléctrico, por ejemplo yo tengo un flujo, puedo tener aquí una resistencia, tengo otro flujo, tengo la resistencia, sigo avanzando, tengo otra resistencia y llego a otro punto. En este caso yo puedo tener dos puntos donde está fluyendo el flujo de electrones, un voltaje, y que las resistencias que está ofreciendo en sus diferentes puntos se puede sumar. Entonces podría yo escribir esta ecuación, voltaje 1 menos voltaje 2 sobre la resistencia. Y la resistencia en este caso va a ser la sumatoria de cada uno de los puntos donde se ofrece resistencia. La idea es, recordemos que la electricidad es un flujo de electrones.
En el caso del calor tenemos movimiento de lo que serían las moléculas. Tenemos aquí que el flujo de electrones, yo puedo generar una corriente eléctrica, va a empujar al otro, el siguiente va a empujar al otro, el siguiente va a empujar al otro electrón, y de aquí tengo el flujo de electrones. En el caso de lo que es el calor, yo voy a tener una molécula la cual está vibrando, empuja a la otra y empuja a la otra, y se da la transferencia de calor. Esa es la analogía. De ahí entonces, siguiendo esa idea, podemos reescribir esta ecuación. Podemos calcular el Q total, la transferencia de calor total, como uno, que estamos transfiriendo calor de este punto a este otro. Es decir, vamos a considerar la temperatura desde infinito 1, este lado, menos el otro lado del infinito, sería T menos infinito 2. Y todo esto lo vamos a dividir entre la parte que genera la resistencia a la transferencia de calor. En este caso serían los coeficientes de convección y la constante de conductividad térmica, en este caso para la conducción, este también. Entonces tendríamos la resistencia térmica, en este caso, va a ser igual a 1 sobre AH1 más L sobre K sobre A más 1 sobre A sobre H2. Vamos a usar esta idea y tenemos temperatura infinito 1 menos temperatura infinito 2. Con lo cual ya tenemos una ecuación para calcular lo que sería la transferencia de calor total, considerando el efecto de lo que sería la transferencia de calor por convección, conducción y otra vez convección. Llegados a este punto, llegamos a estas dos ecuaciones, las cuales nos permiten calcular la transferencia total de calor. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Estas ecuaciones solamente nos están sirviendo para un pequeño pedacito de mi bioreactor. Si se acuerdan, habíamos seleccionado este pedacito y habíamos amplificado y habíamos definido la pared. Habíamos definido lo que eran los tres procesos de transferencia de calor que estaban ocurriendo. En el interior, en el medio, en el refrigerante, y dentro de la pared. Sin embargo, ¿qué pasa? El problema es que esta ecuación es unidimensional, solamente nos está indicando la transferencia de calor en esta dirección. En esta dirección. Y el problema es que la transferencia de calor se está dando en un objeto tridimensional. O sea, ¿qué está pasando? O sea, el calor también se podría ir para allá, también se puede ir hacia abajo, se puede ir hacia el otro lado, se puede ir hacia atrás de mi biofermentador, puede ir en diferentes direcciones. Entonces el problema es ¿qué sucede? O sea, ya podemos saltar de un puente y la realidad es que todavía no. El detalle es que lo que hemos visto hasta ahorita es ver todo el razonamiento que está detrás para poder ver cómo se da la transferencia de calor dentro de un bioreactor. Esto nos va a servir para entender luego lo que es el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, el cual sí vamos a utilizar para calcular lo que es la transferencia de calor de intercambio, es decir, el calor que ahora sí está saliendo a través de lo que serían las chaquetas de refrigeración. En el caso del calor de intercambio, este va a ser igual a el área multiplicada por lo que sería el coeficiente global de transferencia de calor por la diferencia entre las temperaturas del medio y lo que sería la temperatura del refrigerante. Ahora bien, para calcular U, que sería el coeficiente global de transferencia de calor, sería de la siguiente manera. Podemos calcular como U va a ser igual a 1 entre lo que sería el área de mi bioreactor, toda la superficie, por lo que sería la sumatoria de las resistencias térmicas. Otra forma de calcularlo sería U es igual a 1 entre lo que sería 1 entre H1, que sería el primer coeficiente de convección, más L sobre K, que sería la constante de conducción térmica de la pared,
más 1 sobre H2. Esto recordemos que viene de la siguiente idea. Recordemos que tengo mi bioreactor, tengo la pared del bioreactor, en una parte tengo lo que es el medio de cultivo, en otra parte tengo lo que es el refrigerante, y que en diferentes partes tengo diferentes procesos de transferencia de calor. Aquí esta es la pared, sería la pared de mi bioreactor. Habíamos mencionado que en el caso del medio tenemos un proceso de convección. Tenemos uno de convección. En la pared tenemos un proceso de conducción de calor. Y que en el refrigerante tenemos otro proceso de convección. Ya había mencionado que esto se debe a que aquí tenemos un fluido que está transfiriendo el calor. En el otro lado también tenemos un fluido, el medio de cultivo es un fluido que está transfiriendo el calor. Y el único lugar donde tenemos una transferencia de calor por conducción es en la pared del recipiente de nuestro biofermentador. De ahí entonces la idea que sigue, como ya hemos mencionado, es la de sumar todas las resistencias térmicas. Otra vez tenemos el símil, tenemos la resistencia, tenemos otra vez resistencia, tenemos otra resistencia. Entonces a partir de ahí podemos sumar todas las resistencias térmicas, que es lo que tenemos aquí, y podemos calcular lo que sería el coeficiente de transferencia global de calor. Finalmente ya tenemos todos los elementos para realizar nuestro balance de calor. Tenemos el calor producido por el metabolismo de los microorganismos, el intercambio, el de evaporación y el sensible del aire. Finalmente nos queda mencionar una última ecuación, que sería cómo calcular el calor acumulado. Esta es propuesta por Atkinson en 1991 y nos dice que el calor acumulado dentro de un fermentador también puede ser calculado a partir de la siguiente ecuación. Tenemos M por Cp por lo que sería el diferencial de T entre el diferencial del tiempo. Tenemos que M es igual a la masa medida en kilogramos, tenemos que Cp es la capacidad calórica del medio de cultivo y tenemos que diferencial de T sobre diferencial de tiempo es igual a la pendiente de la curva de la temperatura con el tiempo. Bueno, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Es un tema bastante interesante este de la transferencia de calor en biofermentadores y nos vemos hasta la próxima. Para más videos del tema, busca dentro de las listas de reproducción del canal y no olvides compartir este video con tus amigos.